La emigración es dolor, es dejar tierra querida, buscar pan, ganar la vida y cargar con el sudor. El pueblo canario siempre ha sido un pueblo emigrante, o bien legal o bien ilegal. Aquí en Arinco teníamos un pueblo que se formó precisamente por la emigración clandestina, que es el pueblo de Las Heras. Allí se reunió un grupo de gente de esta zona sur, incluso hasta de San Miguel de Abona, para subirse un barco que iba para América, clandestinamente. Entonces hubo alguno que no pagó el flete y también se coló. Entonces pues llamaron a la Guardia Civil y la Guardia Civil se presentó allí en el momento que ellos estaban subiéndose al barco en las lanchas y tal, y ellos seguían y se iban a la nave nodriza y ya se iban para América. Mucha gente de la que se fue a Venezuela en esa época, que hablamos pues del 40 y poco, después de la guerra, realmente, porque si mi madre se fue en el 49, los barcos que mi padre mandó para allá serían entre el 42, 43, 44, como mucho, 45 sería. Uno de ellos, que no me olvidaré del nombre porque lo tengo en mi cabeza, en mi corazón, se llamaba Telémaco, el barco. Y ese barco fue famoso. Esos barcos de vela no entraban al puerto. Se anclaban en alta mar y desde una playa del sur, según contaba mi padre, se me pone la piel de gallina de acordarme de eso, porque eso fue la desgracia de mi padre, porque mi padre era militar, no podía hacer esas cosas, esos negocios. Y la gente embarcaba en lanchitas de estas de remo, y los llevaban al barco. Cuando yo nací, mi padre, o cuando mi madre quedó embarazada, mi padre arregló los papeles para irse para Venezuela. Se fue por las Heras, en un cayuco, digamos, que es con lo que se dice ahora, pero era un barco velero. El día que yo nací, se fue él. En las Heras está el 24 de mayo y yo tengo en el carnet 24 de mayo. Fue muy fuerte, nos fuimos en un barco y duramos 9 días. Y eran la mitad moros y la mitad eran curas, porque iba para otro sitio y nos dejaban ahí en Venezuela algunos y después seguían. Recuerdo de lo que me decía mi padre, que se había ido a La Habana, la capital de Cuba, que iba a trabajar y dejó aquí 3 hijos y la mujer. Y en el paso del tiempo salió en el periódico que el barco se había hundido y entre todos los náufragos estaba él, que se llamaba Rafael Reyes Bello. Aquí, como se supo que se había muerto, que había naufragado, la misa de luto, los hijos de luto, todo el protocolo de luto, y pasaron a lo mejor 6 o 8 meses y que se había muerto. Y apareció a esa fecha apareció una carta que estaba vivo y que estaba en Cuba. Y lo que resultó fue que el barco hizo escala en Santiago de Cuba y muchos de esa gente se quedaron allí y el barco siguió a La Habana. Y en La Habana había una tempestad muy grande y el barco pidió auxilio para atracar y no le daban permiso para atracar, no le daban permiso. Y así estuvo todo el día y que al otro día, y cuando amaneció la otra mañana, ya el barco había desaparecido y se había hundido el barco. Mis padres estaban allá y nos fuimos de vacaciones y nos quedamos trabajando, sí, en la fábrica de los relojes, sí. Se ganaba mucho más que aquí. Yo llegué pues a girar dinero para acá. Un franco suizo eran 50 pesetas, que era mucho dinero. Cuando aquí se ganaba poco más de, bueno, ponle 5 o 6 mil pesetas al mes. Si lo multiplica, es mucho más dinero. Y emigramos en el 64, nos casamos
En junio, al mes de casado, nos fuimos a Italia y allí estuvimos 9 meses trabajando con un familiar. Siempre, por muy bien que estés, eres un extranjero. En Alemania eres un extranjero. Por mucho que te quieran y demás, siempre eres el Ausländer, que es la palabra de ella. Y en Venezuela es Musu. Igual, ¿no? Y al principio nos recibían muy bien porque fueron los años 60, después de 61 me fui yo. Don Düsseldorf, por ejemplo, estaba totalmente en ruinas todavía y la mano extranjera fue la que subió a Alemania. Aunque pese el desamor, la esperanza nos consuela. Pues aunque lejos duela, un sueño siempre se abraza. En ese momento éramos jóvenes, tenía la nena muy chiquitita y decidimos venir aquí porque nos ofrecieron trabajo y allá había un problema de inseguridad y queríamos probar otra cosa. No sé lo que esperaba, en algunas cosas fue algo positivo, en otras cosas fue, en otros momentos algo más negativo, pero no sé si era lo que esperaba, la verdad. Lo digo y se me raya un poco los ojos porque es verdad que ser un emigrante, venir a este país, o sea, a esta isla, y no conocer a nadie, no tener familia, es muy complicado. Una mujer sola, mete en una situación muy difícil. Y siempre porque estás mirando por tus futuros y no puedes mirar atrás, tienes que seguir. Abandonar un país para ir para otro, dejar todo lo que tenías, todo lo que habías logrado, amistades, no es fácil. A ver, Venezuela atraviesa por una crisis económica causada por un narcorrégimen, que obviamente pues yo huí de él ya que también, digamos, me opuse en el liceo, instituto que estudiaba, a la dictadura que se vivía y pues digamos que causaba yo un peligro para el directivo y pues incluso me intentaron cambiar de colegio, más no podían y digamos que ese fue un problema serio. Pero sí era verdad que cuando te decían que vas a un país mejor en el que no tienes que preocuparte de que a lo mejor tú salgas y a lo mejor no regreses, o te quiten todo y cuando tú llegues tengas que volver a conseguir lo que ya tenías porque te pueden quitar básicamente todo. Emigraron por la situación económica. En España era todo mucho más sencillo, más fácil de conseguir. En cambio en Venezuela, que fue de donde emigraron, pues ahí las cosas son muy complicadas. Ahí te roban a cada rato y se te meten en sus casas y un montón de cosas. Canarias guarda la casa donde el alma siempre vuela. Les voy a contar, señores, lo que en la zarza pasó. Es un caso verdadero, pues lo he vivido yo. Era un joven matrimonio que por la zarza habitaban y eran por todos queridos por lo bien que se llevaban. El matrimonio tenía 2 hijas de corta edad, siendo del padre y la madre la alegría del hogar. Pero quiso la desgracia, que es dueña del bien y del mal, que las penas y amarguras llegaran al pobre hogar. Años malos se acercaron, de penas y sufrimientos, y el dinero se acababa faltando para el sustento. Ante tanta desventura sin encontrar solución, el marido decidido lo encuentra en la emigración. Qué triste la despedida, promesas por ambas partes. Yo te mandaré dinero en cuanto yo allí trabaje. Al llegar a Venezuela, trabajo pronto encontró con una señora rica, qué buen sueldo que le dio. La señora, que era viuda, del hombre se enamoró, ofreciéndole riquezas que el tal hombre aprovechó. De su mujer y sus hijas, este hombre se olvidó, ya no se acuerda del hambre que un día lo separó. Al pasar unos 30 años, a la zarza sí llegó esa triste noticia de que su padre murió. Solo les queda el recuerdo de un traje que les mandó. Y aquí termina la historia de esa aventura vivida, empezada aquí en la zarza y terminada en Venezuela.